edición 02062613. Excelente. Estamos aquí una vez más, la capitana y... El primer oficial. Reunides. Ah, sí, feliz mes del orgullo. Hoy es junio, estamos a junio. Prohibido ser hetero en estos 30 días, ni modo. Estoy prohibido. Así es, lo siento, Andrés. Entonces, wow, está soplando mucho el viento. Ojalá llueva. Pero bueno, estamos aquí reunidos, muy contentos. Yo particularmente estoy muy emocionada a ver cómo nos va. Porque vamos a hablar de un género el día de hoy que me parece que a los dos nos gusta bastante. Bueno, yo lo siento muy cercano a mi experiencia como lectora y en general como aficionada a las historias. Creo que de lo que vamos a hablar hoy en particular es algo que sí me consta que se extiende pues a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, no es tanto como, por poner otro ejemplo, la ciencia ficción, que sí me gusta desde siempre, pero es un tema al cual me acerqué con profundidad ya cuando era joven adulto, pero el género del día de hoy sí creo que ha estado presente conmigo desde siempre. ¿Y digo cuál es? Sí. Ah, bueno, el hacerla de emoción. Bueno, ya, no vamos a hacer la de emoción, vamos a hablar de fantasía urbana. Entonces, Ajá. tú... Sí, digo, justo quería decir, y por eso te Ajá. decía que lo que comentaras primero cuál es el nombre, Ujú. que yo soy un poquito más escéptico, creo, que Mm. de este género. No obstante, o sea, viendo los ejemplos que aquí pones, Sí, son los que ajá, encontré entre que investigando y que yo conociera y que pudiera, ujú. que me hicieran sentido, vaya. Sí, solo uno me gusta, y el texto que leímos, Hellboy. sí, Hellboy, Mm. Hellboy sí me gusta, pero también mencionas Supernatural, Percy Jackson, que Percy Jackson honestamente no lo saco, y probablemente jamás en mi vida lo voy a leer. Pero pues, Supernatural sé que me aburre. Supernatural. Ajá. Ah, The yo siento que Crow sí está divertido. tampoco me llama mucha atención. The Y el Crow. texto que leímos, o sea, que le acabamos de hablar, no es que no me haya gustado, o sea, está bien. Pero, Ay, a mí sí me gusta pero mucho. no, o sea, es como que, ok. Bueno, ahorita van a entender por Ujú, qué no es a ujú. lo mejor un texto dirigido particularmente a Andrés, pero... No, yo no, ese estábamos hablando más de la película. La que siento que no está dirigida a mí, que, Ah, bueno, es que ahorita les decimos ajá, también de qué película queremos hablar. Yo estoy tan emocionada por eso. ajá, es di el nombre, se me Ah, fue. bueno, es Labyrinth. Ah, Labyrinth, Labyrinth ajá. de que 1982, Sí, 84, por si no me ahí equivoco, de los ochentas, ¿no? una de las mejores películas Ahí el glam se nota. jamás hechas. La mejor Ajá. película. Esa es la que yo siento que yo definitivamente no soy público para Ah, eso. sí. David Bowie no está guapo. Ay, no le Bueno, hagan caso. Andrés ni siquiera. Mira, ¿ves? Por eso. Por eso los héteros, ¿sabes? A ti ni te gustan los hombres, Andrés. Entonces, pero o es sea, una no gran película. puedo darme cuenta cuando un hombre es guapo Es o un no. hombre súper guapo, Andrés. O sea, y el personaje es todo lo que una chica quisiera. Es carismático, es poderoso, Y un es señor. juguetón. Ay, bueno, pero pues el actor, o sea, David Bowie tenía 40 y tantos cuando hizo la película, pero el personaje, que es una de las cosas que vamos a mencionar ahorita, es tiene una cuestión atemporal. O sea, vive, al modo en Tiene como yo, 14 años. la chavita tiene 14 años más o menos y el rey de los duendes, que es David Bowie, Jared, pues no tiene tiempo, o sea, vive fuera del tiempo porque es un ser de fantasía y de magia. Entonces, ya hablaremos un poco de eso porque aparte de las referencias que no incluí ahí en la columna, también podríamos decir que Crepúsculo es una fantasía urbana. O sea, ya vamos a ver si encontramos más Crepúsculo ejemplos. tampoco me Ya gusta. sé que Crepúsculo Estoy no te pensando, o sea, gusta, Hellboy pero... me gusta, pero tampoco que, Hellboy me encanta, pues Ujú. tampoco. Pero creo que sí, sí, o sea, sí estoy abierto a que haya algo que ahorita que no se nos venga a la mente que sí me guste Yo pensaría que bastante. sí. O sea, Ajá. creo que por ejemplo mucho de... Bueno, es que Guillermo del Toro es un tema en particular y ya hablamos mucho de él en Ujú. otros episodios, pero creo que él pudiera a veces caer en lo que es Digo, fantasía el laberinto del urbana. fauno es de lo mejor que he visto en mi vida, ¿no? No Y sé si por- quede para el laberinto del mm, fauno. creo que no tanto porque uno de los argumentos que hago aquí y que hago en la columna, una vez más, un saludito a la revista Penumbria. Ahí están todas las columnas de las cuales tomamos como referencia para este episodio. Em, Uno de los, perdón, vuelvo a mi argumento, una de las cosas que yo digo es que la fantasía urbana sí está como muy conformada, o sea, construida a partir de la noción de lo urbano, o sea, como que es una fantasía en donde esta distinción que suelo hacer mucho entre lo mítico y lo humano o lo divino y lo natural, tipo así, están muy equiparadas, ¿no? Entonces,
no existe como esta jerarquía entre ellas, Ujú. y por lo tanto la fantasía es muy moderna en el sentido de que la podemos conocer, la podemos entender, tiene reglas y no supera en demasía a lo humano o Ajá. a lo Sí, natural. es una magia en escala humana, ¿no? Sí, y como muy parecida como una especie de sustituto a la ciencia, ¿no? Ajá. Y aquí también digo, esto lo menciono también porque lo dice en la columna, aquí ya nos dice una característica, pero quizás vale la pena profundizar en qué otra cosa se diferencia Ah, sí. del realismo mágico. Sí, porque también parte de esa columna surgió porque un compañero, un amigo de la preparatoria, me preguntó así de la nada, de que, oye, ¿cuál es la diferencia entre alta y baja fantasía y realismo mágico y así? Y como yo estaba en este momento, pues, aún definiendo muchos conceptos o muchos géneros, pues me puse a pensar, ¿no? Me puse a reflexionar y la distinción que justo a la que llegué y por la cual estoy ahorita comentando esto de que lo urbano y lo moderno Ujú. permean y constituyen, conforman, por así decirlo, la fantasía, es que en el realismo mágico, a mi modo de entenderlo, y es mi opinión, jeje, opinión profesional, es que el realismo mágico todavía mantiene estas dos dimensiones de la realidad separadas. Entonces, y son separadas más bien porque la relación sigue siendo unidireccional. Entonces, en el realismo mágico, para empezar, lo fantasioso o lo mágico, es que no quiero repetir tanto las mismas palabras, pero lo fantasioso es pequeño y es ordinario y no trastoca la parte realista. O sea, la parte realista sigue imperando y no genera una gran trascendencia ni una gran descolocación para los personajes. Entonces, si pensamos en ciertos textos muy clásicos, yo sé que, no sé, Gabriel García Márquez es como la referencia que siempre decimos, pero también está, pues Isabel Allende, Laura Esquivel, y habrá otros autores que no sean Pero latinoamericanos que sí, también hacen realismo mágico. va a ser un poquito de ¿Cómo? pushback, no porque estén de desacuerdo, Da. sino porque creo que vale la pena profundizar un poco Ajá. en eso. ¿Qué Porque yo piensas? siento, por ejemplo, en como agua para chocolate. Como agua para Ajá. chocolate, ajá. Este, que por cierto está la serie en HBO. Ujú. Digo, yo solo he leído el libro y vi el primer episodio y no me llamó la atención la serie. Yo leí el libro hace Pero, mucho y vi la ajá. película. Pero bueno, más allá de eso, Mm. siento que no, tampoco, o sea, también está muy bien integrada la fantasía dentro Sí. de este universo de Nava para Chocolate. También lo pienso en Señal de Soledad. Yo no soy muy fan de ese libro, pero sí puedo ver que, por ejemplo, la magia es algo como cotidiano para ellos, ¿no? Sí. Aquí un poco, no sé si va por ahí, y también es mi propio sesgo, por mi propia formación. Ujú. Siento que en el realismo mágico hay cierto, costumbrismo, que Sí. quizás en estas no. O sea, Sí, no, ajá. justo esa era la distinción que yo estaba tratando de hacer. O sea, la fantasía urbana sí me parece una fantasía como más profunda, mientras que en Más el cosmopolita también. también, sí, Ujú. sí. Sí, obviamente el realismo mágico deriva mucho como del folclore sumamente local, incluso hasta familiar, ¿no? O sea, cada familia tiene sus pequeñas idiosincrasias, ¿no? Y ay, había algo que también quería decir. Ah, sí, que también esto que mencionas de... Ay, ¿qué dijiste dijiste folclórico? Costumbrista. Costumbrismo, sí. Sí, sí, es que pensé en varias Ajá. cosas al mismo tiempo, perdón. Porque otra de las cosas que quería decir era que, o sea, esto que mencioné de la relación sigue siendo unidireccional y hasta cierto punto impredecible. Entonces, pues sí, el costumbrismo, el, ¿cómo decirlo? Yo pienso mucho más en folclore, no tanto en costumbrismo. Sí entiendo por qué dices costumbrismo, ¿no? O sea, una de las cosas Sí, que porque la abuelita y sí, yo fíjate, sé. mijo, que... Fíjate que si tocas Ajá, el vidrio y se pone azul es porque estás enamorado, ¿no? Porque eso ajá. pasa en la Cándida Herendida, ¿no? Ay, tengo mucho calor. Pero, o sea, sí, la parte costumbrista y folclórica, por eso hablé yo de la parte como familiar, ¿no? O Ujú, sea, la magia sigue siendo sumamente como, pues, acogedora, chiquita, o sea, ujú. porque igual tiene que ver con la idea del tiempo y del espacio, ¿no? O sea, y de dónde vienen los sucesos. En el realismo mágico los sucesos siguen derivando como de las personas. Lo mágico no trastoca tanto o no afecta, por así decirlo, el devenir de las personas, ¿no? Digo, yo sé que hay gente que desaparece o salen volando o cosas Ujú. así,
pero el gran cosmos del gran universo narrativo, no, a mi modo de verlo, así como yo lo entiendo, sigue siendo pequeño, como tú bien dices, sigue estando muy local, pero por lo mismo, pues lo mágico no lo trastoca, ¿no? O sea, no lo irrumpe. Es como, acabo de leer, ahora sí ya terminé, Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, que está muy chido. Ese libro también podría entrar en lo que es realismo mágico, digo, con sus matices, porque es un gran libro y creo que también busca retar muchas cosas y no quedarse como en lo localito, familiarcito, de, uy. No, o sea, no es como Gabriel García Márquez de que, uy, se cayó un ángel del cielo, pero es un ángel así como un señor viejito y no genera como este miedo y este temor de este como pavor o esta cuestión escatológica de que no manches, los ángeles son reales. No, nada más es de que lo tratan como si fuera una gallina vieja y lo meten a un corral. De eso se trata ese cuento, ¿no? Y luego ya se va un día. Entonces, y tú dices, pues eso no, o sea, no significó un trastocamiento ni del tiempo ni del espacio. La gente lo sigue viviendo de una manera realista o local. Pero ahí en el libro que leímos, de Chumal, De Alberto Chimal. Vamos a Chimal, leer un ajá, cuento de Alberto Chimal. ajá, Shanté, se llama. Ajá. Siento que, o sea, sí la magia trastoca, pero no es muy diferente a una droga. Yo sé que no, pero toma en cuenta, es un poco a lo que voy, o sea, lo que es la fantasía Ujú. urbana sigue, a mi modo de verlo, sigue imperando, o es como el perfecto equilibrio entre la fantasía y lo moderno. Ujú. Entonces, a mi modo de verlo, no quiero rimar, lo siento. ¿Por qué me estoy fijando tanto en eso? Disculpen. En mi opinión, ¿qué? Ahora solo podemos hablar con rimas ahora. No, Andrés, ni no lo hiciste, así que, A no, mí no me sale. a mí tampoco. No. Eh, A ti sí, Ay, no. te sale natural. Ay, no. Según yo son los buenos al momento de escribir. Bueno, a lo que iba, con la fantasía urbana, yo pienso que es como una perspectiva muy moderna, muy contemporánea, muy urbana. Vaya, ¿qué otra palabra podemos usar para no repetir urbano? Moderna, contemporánea. No sé, no. No. Ay, capitalista. No, no es cierto, no. No sé, no se me ocurre ahorita una palabra, pero lo que voy es de que, pues, es modernidad. Entonces, sí, el cuento que leímos de Alberto Chimal, hay elementos fantásticos, pero sí, la parte como la vivencia sigue Ujú. estando completamente enraizada en lo que sabemos y experimentamos de manera como, es que no quiero decir realista, pero sí realista y sí urbano, vaya, no se me ocurre ninguna otra palabra. Cosmopolita, no sé. Citadino. Citadino, ándale, sí. Cosmopolita, sí. Cosmopolita y citadino, ¿no? Entonces, Ujú. los ejemplos que mencionaste, o que y del que vienen en la columna y los que estamos tratando ahorita de pensar, mantienen esta propuesta, ¿no? O sea, Ujú. Crepúsculo, digo, sé que Crepúsculo no es el libro para ti, yo sí lo leí y he visto las películas de hace relativamente poco con una amiga. Eh, o sea, en Crepúsculo se mantiene la parte como urbana, cosmopolita, realista, aunque los vampiros sean como inmortales, todos son vampiros como muy decimonónicos también, o sea, no es como que tengas un vampiro... Sí, me dejan Volvo y lo que sea, ¿no? ¿De qué? Que me dejan un Volvo, no lo sé. Ah, sí, Edward Cullen tiene un polvo. Pero no es como esta película que también podría entrar a lo que es la fantasía urbana de Solo los amantes sobreviven, ¿no? Only Lovers Left Alive, Ajá. con Tom Hiddleston y Tilda Sí, Swinton. sí, sí, esa es muy Esa buena. también... Esa, por ejemplo, ¿esa es fantasía urbana? Podríamos decir que sí, Ah, porque son entonces eso está vampiros genial. lidiando con sentimientos completamente modernos, ¿no? O sea, Está muy buena esa. esa está muy chida. Pues vamos a decir que sí Ujú. lo es para que haya una película que a ti te guste, de referencia con la que tú te identifiques, ¿no? Mm. O la Ahí son de... vampiros que sí tienen miles de años viviendo, ¿no? Hay una que vimos que también, no sé si es de vampiros o zombies, porque es como cómica. La de What We Do in the Shadows, lo que Bueno, esa hacemos. también me gusta, pero Esa no, también pero hay podría ser otra, no, fantasía urbana. que es una, creo que es de zombies Es que, que es el mismo director. sí, es el mismo director de esa. Sí, 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 la de los zombies. Ay, la vimos hace mucho. Ajá. Búscala porque es así, no me acuerdo. Creo que las películas de zombies también. Bueno, no es que los zombies son Pero, no, pero esta en apocalípticos. particular. Sí, esa Ajá. estaba muy divertida. De Only Lover Left Alive, Es o... el director, sí, de Only Lovers Left Alive. Se me olvidó el nombre, ahorita lo vas a encontrar. Pero bueno, espero que, no sé si tengas algo más que decir sobre esta distinción entre realismo mágico y fantasía urbana. Lo voy a repetir de manera resumida, pero igual. Fantasía urbana
sigue siendo una perspectiva completamente citadina, contemporánea, moderna, muy, muy siglo XX, entonces, y por lo tanto la fantasía es manejable, es como otra especie de ciencia, tiene reglas muy concretas y nunca va a devenir en algo así escatológico, no sé, apocalíptico, ¿no? Si empezamos a ver ese tipo de indicios, ya empieza a ser otra cosa. Digo, sé que en Supernatural sí tiene esos elementos como divinos de la literatura cristiana, pero aún así, o sea, digo, les digo, no he visto Supernatural, yo solo estoy hablando un poco de mi investigación, eh, pero se mantiene, o sea, como que la perspectiva moderna se mantiene y hasta cierto punto la perspectiva moderna deviene de la linearidad cristiana. Pero, y volviendo nada más a cerrar lo del realismo mágico, es algo muy, muy, muy pintoresco, cotidiano, sencillo, accesible, pero sí sigue siendo algo mágico. No es que haya reglas y la gente pueda predecir exactamente cómo manejarlo y cómo controlarlo. No se puede. Lo divino sigue perteneciendo como al lado salvaje, incierto, extraño de la realidad. El Entonces, director es Jim Jarmusch, el de Only Lovers Left acaba de Alive. sacar película, ¿no? Sí, y la que estábamos hablando, la película es The Dead Don't Die. The Dead Don't Die. Ah, sí, la de Father, Mother, Sister, Brother. La gente estaba hablando de eso últimamente. Bueno, sí, ¿y cuál otras películas tiene ese señor? Ajá, bueno, esta que mencionamos, The Dead Don't Die, que la recomiendo también, además de la de Only Lovers Left Alive. Digo, sí tiene muchas, pero no las he visto. No, pues no. Ujú. Digo, bueno, entonces, ¿te parece bien, Andrés, la distinción entre realismo mágico y fantasía Sí, ya me parece más convincente, urbana? porque yo también entiendo un poco el realismo mágico en que no trastoca demasiado la realidad. Mm-mm. Y No, esa es mi propuesta, ¿verdad? ajá, De realismo entonces, mágico. Y por no, pero eso, tampoco esta, ¿no? es que la fantasía urbana, lo que yo Ajá, menciono en la columna es que es una hibridez como muy balanceada entre la fantasía y sí. y la realidad. Y, Y una de las cosas que quiero y mencionar sí es ahorita, más cosmopolita. Porque ya sí, no estás tocando, sí, el tema de la viejita sabia, ya no no. estás en el pueblito. Y también si te Ujú, fijas, todas las mitologías también se tienen que suavizar un poco, ¿no? Las reglas, o sea, esta jerarquía de la que siempre hablo también ujú, está más redondeada, las personas pueden convivir con los dioses son sumamente humanos y se dejan llevar por los mismos excesos que nosotros, que ujú. yo sé que en todas las mitologías hablan de eso, pero creo que sí es muy evidente cuando, o sea, hacer esta distinción entre una perspectiva, no sé, igual volvemos a lo mismo siempre de bueno, vamos a mencionar el Thor de, de, de la mitología nórdica es muy distinto al Thor de las películas de Marvel, ¿no? O Ujú. sea, es un Thor. El Thor de Avengers, pues es completamente citadino, así Sí, bueno, pero creo que chistoso. Avengers ya es otro género, ¿no? O Bueno, sea, sí. ajá, Bueno, no, hasta cierto punto lo menciono en la columna. Las películas de superhéroes a mí me parecen muy fantasía urbana. ya. Digo, de que también a lo mejor sí son muy aparte, como tú dices, ¿no? Son su propia cosa. Ajá. Y a lo mejor podríamos a lo mejor hacer la distinción. Habrá cómics y superhéroes que sí están muy alineados a esto, como no sé, Batman o así. Este, y, y No, pero otros. Batman es realista. Pero luego sí hay Y cuando los mezclan con otros, ¿no? elementos medio extraordinarios. Bueno, sí, no Ujú. sé. Tienes razón. Bueno, no hablaremos de Batman ahorita. Eh, había otra cosa que quería decir, pero bueno. Sí, ya. Está el cuento de Alberto Chimal, pero hay otra cosa de la cual yo quiero mencionar. Entonces no sé de cuál hablar primero, porque la otra es Labyrinth. Entonces, Hablamos de Alberto Chimal primero, después de Labyrinth. Porque Labyrinth se aleja un poquito, ¿no? sí. O sea, le decía a Andrés, ¿no? De que Pero yo sé. hablemos de Alberto Chimal Es primero. que hay algo que me gusta de la Ajá. fantasía urbana que yo lo veo muy, muy presente en Labyrinth, que es otra cosa, ahorita lo vamos a mencionar, pero que es como del mundo escondido, mundo subterráneo, ¿no? Que, Ujú. por ejemplo, se maneja mucho en Hellboy. Sí. En Hellboy todo lo mágico está como por abajo de la tierra. Y también te quería decir entonces, si no hay más bien preguntar, si no habrá alguna historia con esto del mundo subterráneo o mundo alterno escondido que tú puedas mencionar que te gusta. Harry Que Potter. no sea Harry Potter. La mencioné nada más un poco para molestar. Ya sé, porque igual, a lo mejor algunos de nuestros 9 escuchas nos dirá, pero Harry Potter está cancelado en esta casa, así que para no meternos Este. en problemas. También en la columna, Andrés me dijo, hay que decirlo, yo, bueno, Ajá. en la columna menciono también a Neil Gaiman,
que también está canceladísimo, entonces, Más que esta señora. más que llegue, pues, Eh, yo sé, Ajá. sí, es una persona Porque sumamente lo de violenta. la señora a mí me vale, pero lo de Neil Ay, Gaiman sí no, está más Andrés. fuerte. Las dos son personas sumamente desagradables, pero sí es muy evidente que Neil Gaiman realizó actos terribles, terriblemente violentos, ¿no? Mientras que J.K. Rowling solo es una señora que nada más no sabe qué batallas elegir. Pero bueno, desde hace rato estoy muy desilusionada de esa señora y lo de Neil Gaiman, pues ni se diga, ¿no? Si no saben de lo que estamos hablando, búsquenlo, o sea, no lo vamos a hablar aquí. Son temas muy complejos, muy difíciles, y no nos gusta, a mí en lo particular, no me siento cómoda hablando de obras de personas con las que no comparto y no coincido ideológicamente. Pero lo comentamos porque está escrito ya en la Sí, columna, porque pues, fue antes sí, fue de antes las noticias. de que saliera la noticia terrible. Ajá, Muy bien, entonces hablamos de Alberto Chimal, ajá. entonces del cuento de Chanté. Aparecen dos libros, en la columna se menciona, y está el PDF por si lo quieren ver, de Manda Fuego, que es como una antología personal que hizo Alberto Chimal, pero yo encontré ese cuento bueno, cuento largo, novela corta, porque hasta tiene capitulitos y todo, en otro libro que se llama ¿Estos son los días? ¿O así son los días? Ay, ¿no te acuerdas cómo se llama? No. Bueno, no importa, es de Ediciones Era. Y ya, están muy padres los cuentos. Alberto Chimal, la verdad, escribe muy chido. A mí me gusta mucho. Siento que tiene se nota que le tiene mucho cariño, ¿no? A la literatura y que escribe. Y por eso muchos de sus cuentos a veces exploran esa cuestión hasta un poco metanarrativa, ¿no? Ujú. Este cuento no, este cuento sí, yo lo postulo como una propuesta de fantasía urbana porque se trata, les vamos a dar un resumencito, así muy breve, sin decirles el final, que hasta el final está un poco abierto de todos modos, pero, eh, y ya ahorita haremos comentarios, perdón, de esto, pero el cuento tiene varios personajes, podríamos decir que tiene dos protagonistas o una nada más. No, yo pienso que es una protagonista y ya el otro, Beatriz. ajá, Beatriz y Mm. Shanté sería la protagonista, ¿no? Ajá, pues es que ahorita vamos a hablar de... En Ujú. realidad son como tres. Entonces Beatriz es como una chava joven, no te dicen cuántos años tiene, pero sí te van a hacer este comparativo con una de sus amigas que es un poco mayor, un poco más mayor. Entonces, sí te hacen esta distinción que hay una diferencia de edad entre dos mujeres. Y si es menos mayor, ¿cómo sería? Ay, Andrés, menos mayor, o sea, no sé, o sea, yo me imagino que hay una diferencia de edad, no sé, como de Es que dice que era 10, más mayor. ay, bueno, estoy haciendo, par- ¿cómo se dice cuando estás haciendo rodeos? No importa. Ay, bueno, yo suelo hacer eso, aligerar un poco las cosas que digo con más palabras, pero bueno, se me fue la palabra, tiene un nombre, Ujú. este, ya me distraje. Yo me imagino que hay una diferencia de edad entre ellas como de 10 años, no sé tú cuánto te imaginaste, o un poco más. No, no me imaginé mucho de eso. Ya, bueno, pero es que sí te hacen esta distinción de que, o sea, Bueno, está Beatriz, que es la protagonista, una mujer joven, y está Elena, que es como su amiga, ¿no? su amiga, que es ligeramente mayor, lo entendí, pero que digamos un poco más avanzada en su trayectoria profesional. Sí. Sí, les digo, pues Ajá. hay ciertos aspectos de la historia que no nos cuentan porque no son del todo necesarios, ¿no? Como la edad, para que pues tú te imagines cosas, ¿no? Entonces empieza con que le llega la noticia de que acaban de despedir a Elena, ¿no? En este trabajo así godín que tienen ellas. Y que no, pues, y entonces empiezan a salir todos estos rumores dentro de la oficina sobre el pobre, el desempeño así paupérrimo que ha tenido Elena, y como que empiezan a todos dar estos indicios de que pues Elena está pasando por un tema de adicción y que está como muy raro y que no se lo esperaban y que ya estuvo suficiente. También hay ciertos indicios en esta parte, como de, pues, de las dinámicas machistas que hay en la oficina, ¿no? Con el jefe y demás. Y entonces hay un poco de matices en eso, ¿no? De que Elena y Beatriz, perdón, estaban pues en este empleo así chafo, viviendo como, eh, sí, oprimidas, pero una opresión como pues muy godín, muy banal. Sí, y pues era un empleo que yo creo que muchas de las personas del mundo tienen. Ajá, sí, o sea, como Un estos empleo micromachismos, administrativo, como... aburrido. Ajá. Sí, sí, o sea, no que no sean importantes, creo que sí son importantes,
porque hasta cierto punto hay todo un tema como sobre lo femenino, ¿no? En el cuento y me parece muy puntual que estén esos comentarios así de, ay, pues el jefe que se echa, ¿quién? No, hay un compañero de trabajo que creo que se echa cocaína y no le dice nada, el jefe que siempre se queda con el crédito de lo que hacen las demás, tipo así, o sea, son como esos detalles, como de este ambiente como monótono y hostil, ¿no? Digo, por ahí va. Cotidiano, como bien dices Andrés, que muchos pasamos por eso. Entonces, como que Beatriz se debate mucho consigo misma si ir a ver a Elena o no, nunca se ha atrevido, y te van dando indicios de que hay alguien más involucrado en ese problema, ¿no? De que es que Elena tiene una amiga rara, que a veces está aquí en la oficina, y aparte, a todo esto también nos dan indicios de que Beatriz siente algo como romántico y afectivo y sexoafectivo por Elena, ¿no? Entonces Beatriz está atravesada por todas estas emociones y decide ir a ver a Elena, ¿no? Y ya llega a su departamento y sí la encuentra como medio desgastada ya, pero no con un desgaste como pues grotesco o intensito o intenso, que era lo que se imaginaba Beatriz, porque incluso hay una referencia a una película. Si la encontraste o no. Y la actriz que mencionan es la misma de Labyrinth. Es Jennifer Connelly. Ah, ya. Sí. En el cuento mencionan de que que esta chava, él se iba a encontrar a Elena como Jennifer Connelly en Requiem por un sueño. Yo no he visto esa película. Yo sí, está chida. Pero ahorita en unos minutos vamos a hablar de Labyrinth y también sale. Sí, ya sale Jennifer Connelly, pero Connelly, mucho más joven. Que sí, justo le dije, yo he visto a esa actriz antes y ya sí, yo de que la de Requiem por un sueño. Es la de Requiem por un sueño, pero fue pues su primer papel. Niña, ay, sí, sale toda adolescente, muy, muy linda esa chica. Pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Entonces como que te van haciendo toda esta intriga sobre cuál es el problema que tiene Elena, cuál es la adicción y como que esta, no desfachatez quiero decir, pero como este hartazgo que esta Elena expresa sobre su trabajo y decir, pues sí, o sea, yo ya elegí este camino y estoy contenta, estoy en paz, estoy tranquila y como que Beatriz no sabe qué hacer con eso, ¿no? Entonces luego ya te arrojan esta palabra de que no, sí sabes cómo funciona el ¿no? El escoto. Y ahí es cuando ya te aclaran un poco más que es este objeto que ocasiona esta grande desgaste, esta gran degradación en las mujeres, ¿no? Porque también conforme te van dando la intriga y cuando Beatriz está yendo al departamento, está observando como todos estos, no quiero decir estragos, pero todos estos más bien efectos, ¿no? Que son negativos, o sea, en todos lados te dicen, estos son efectos negativos porque solo las mujeres pueden usar este objeto y como que empiezan a comportarse pues muy deschavetadillas, ¿no? O sea, sí, o sea, se deterioran físicamente, como más cansadas, es como una adicción, pero que tiene un efecto quizás lento. Como que te muestran las dos, este deterioro físico, este desgaste del cuerpo, pero también muestran como a mujeres con comportamientos estrafalarios, extraños, alocados, ¿no? Y entonces tienes este contraste entre las dos situaciones y cómo nadie sabe cómo detener esta crisis que está creciendo cada vez más y cómo estas mujeres eligen y están casi que, no como un complot femenino, pero hay claramente alianzas entre las mujeres que participan, ¿no? De ello. Y ya, ahora sí, volviendo al presente, por así decirlo, de la historia, con Beatriz y Elena. Elena dice, o sea, como que se disculpa con ella y como que le da a entender así que no puede corresponderle sus sentimientos, no se declaran así explícitamente, pero como que lo intuyen, entonces está así como tensa la situación y el romance. Feliz mes del orgullo. Y una vez más. Y cuando Elena se recuesta en su camita y dice, no, bueno, o sea, necesito presentarte a alguien para que ya entiendas cómo está este asunto. Y como que agarra el objeto el escoto dicen que es como una madera así con un poco porosita, se queda dormida y alguien inmediatamente llama a la puerta, ¿no? Y aparece este personaje que es Shanté, que es ya cuando nos la describen y Beatriz tiene miedo de conocerla, pero ya hablan. Shanté es como lo opuesto a Elena. Es como RuPaul. Bueno, no es como RuPaul, Andrés, hay una referencia a RuPaul, porque el nombre Shanté te explica a la chica de que sí, o sea, yo elegí mi nombre y
Pero es una mujer negra, alta, esbelta. Sí, como Como muy, RuPaul. muy exuberante, pues un poco como RuPaul. Y pues Shantae dice de que pues es que saqué el nombre de, significa paz en sánscrito, que es Shanti, como Om Shanti Om, jeje. Pero también dice, no, también se parece al verbo cantar en francés y también RuPaul lo usa mucho en sus espectáculos, entonces como Yo sí me que, imaginé a RuPaul. pues O puede sea, ser como RuPaul, o ajá. sea, sí, sí, digo yo no tanto, pero Ujú, pero pues esa es la referencia, ¿no? Y que obviamente lo ponen ahí para que tengas este equivalente cultural del mundo real, ¿no? ujú. Entonces, ya, empiezan a hablar Beatriz y Chanté y como que más o menos te explican que el escoto lo que hace, la adicción que genera es esta especie de materialización de otra persona, o sea, tú sueñas que eres alguien más o que vives ya en el cuerpo de alguien más y por lo tanto eres libre del primer cuerpo que tuviste o el cuerpo que te tocó y este segundo cuerpo es más elegido, es más deliberado. Sin embargo, son entes autónomos, ¿no? O sea, Chantel le explica a Beatriz que hay mujeres como ella que no cuidan como de su creador, de su creadora, ¿no? De su ente creador. Entonces, está como interesante como esa ambigüedad, porque sí, Beatriz le dice directamente de que, ay, pues, o sea, Elena te inventó, ¿ok? Y como que Shanté nada más puede estar presente mientras Elena está dormida y Shanté le dice, pues no exactamente, o sea, Shanté misma dice, pues la verdad no sé cómo funciona, pero pues Sí, o sea, Shantae aquí dice, yo no sé estoy. todo sobre ella y ella no sabe todo sobre mí. Ajá, Entonces hay cierta autonomía, pero aún así entiendo que Elena puede percibir el mundo a través de están Shantae. conectadas. Sí, sí están Ujú. conectadas y muchas cosas de Elena pues le dan forma a las mismas emociones y pensamientos de Shanté, ¿no? Porque Shanté sí se atreve como a tener ahora sí una intimidad con, con Beatriz, ¿no? Que sí es más o menos explícita en algunas partes. Ujú. Y entonces como que sí te dan a entender que lo que Elena nunca se atrevió a hacer en vida, lo está haciendo con Shanté, incluyendo pues tener una relación con Beatriz. Entonces, pues ese es el resumen del cuento, no les vamos a decir cómo termina, porque obviamente todo esto para Beatriz es como aceptar que Elena, la mujer que quiere, pues se va a quedar dormida, ¿no? De alguna forma, y Shanté es la que va a estar ahora ahí. Entonces no te explican muy bien qué va a pasar y como que luego acuerdan que ahora Ajá. ellas van a cuidar a Y Shantae Elena. también tiene poderes, ¿no? O sea, Sí, como que puede desaparecer. sí, Se o puede sea, teletransportar. ajá. Una cosa así, y como, pero nada más, creo. Sí, Algo así. ajá. Entonces, me gustó el cuento, me gustó que fuera en este entorno, pues es en Ciudad de México, obviamente. Me gustó que no tuviera tantas reglas, que obviamente se tratara de esta relación íntima entre estas mujeres, que pues, me parecen personajes complejos, con comportamientos, realistas, ¿cómo decirlo? No tan digeridos como a lo mejor pudiera parecer, que no te expliquen, pero que sí tenga reglas, tipo así. Mm. Entonces, Algo que comentabas, a mí me digo, gustó. esto ya lo comentaste tú, ¿no? Pero también me di cuenta cuando lo leía, pero Mm, creo que tú puedes juzgarlo mejor que yo, ok. que me parece que pese a que sea una historia sáfica escrita por un hombre, los personajes femeninos y la Ah, sí. intimidad femenina está muy bien lograda. Sí, sí, pues se lo comentaba Porque hay un en la cierto, o mañana. sea, porque sí notas como cierto erotismo, pero sí se siente como un erotismo que apela a la sexualidad femenina, en mi Sí, opinión. sí, le decía a Andrés en la Ujú. mañana, le mandaba mensaje así de voz de que, oye, a mí me parece que está muy bien logrado desde que estoy como leyendo este tipo de temas y así, me parece que Alberto Chimal tiene una buena sensibilidad femenina. Tiene otros textos que también tienen mujeres como protagonistas que no me parecen tan bien logrados. Yo creo que en este caso la parte como de la fantasía y de hasta cierto punto de ser muy explícitamente reflexivo sobre este tema de lo lésbico y de la intimidad eh, y haciéndolo obviamente desde la empatía y la exploración y la sensibilidad y los retos como que pues me parece muy bien logrado, o sea, no tengo realmente ningún reclamito, digo, sí podríamos decir que está medio curioso la selección como de personajes o así, pero también pensando como, bueno, ¿cuándo se escribió este cuento? Se escribió a lo mejor en los 90 o principios del siglo XX, donde pues claramente la homosexualidad te, tenía, digo, sí todavía existe un chorro de intolerancia y de agresión hacia la comunidad, imagínate hace 20 años, pues peor. Entonces creo que me parece muy bien logrado, no sé cómo lo hizo, o sea,
de seguro tiene que ver también como este respeto, ¿no? A sí, a las personas sáficas, pero también a cómo, y volviendo un poco a lo que decía, a cómo la literatura es un vehículo para reflexionar y para entender, ¿no? Y no para... Iba a decir algo que no es cierto, perdón. O sea, la literatura es un ejercicio de la imaginación, en el mejor de los sentidos. Entonces me parece que Alberto Chimal sí fue muy como sincero con eso, ¿no? Y tratar de contener, yo creo que su propia experiencia masculina. No lo sé, estoy haciendo una suposición un poco extraña, porque me recuerda a este otro escritor mexicano que es José Luis Arate, que tiene un libro que se llama La Ruta del Hielo y la Sal, que habla del barco este del Demeter, el que lleva las Las- cajas de tierra de Drácula, en donde él también eligió poner un personaje queer como protagonista y como narrador. Ujú, Entonces, digo, ese sí está un poquito más complicado porque pues, es en el siglo XIX y cosas así. ujú. Entonces la cuestión homoerótica sí está muy también... Además de vampiros, los vampiros son medio moróticos. Y los vampiros son homoeróticos, sí, entonces, pero esta parte del autodesprecio que se internaliza por ser Hablando de queer, o sea, vampiros, creo que hay otro referente que me parece fantasía urbana, ¿qué te gusta? y me gustó y que vimos hace poco la serie. La que estamos viendo de Midnight Mass. Ajá, Sí, no la hemos terminado. sí, No nos digan qué pero pasa. No sí, spoilers. es una serie Sí, eso está padre. sobre una comunidad religiosa en Estados Unidos en donde llega un sacerdote Sí, con tendencias vampíricas y ya eventualmente te te enteras. revelan que en efecto es un vampiro. Así es. Este, y nada, o sea, y es como la reacción ante el milagro mismo de la vida eterna, Ujú, como los propios católicos, porque son católicos, sí. reaccionan ante eso y lo ven como una señal de divinidad en lugar de Ujú, algo como aberrante o diabólico. sí. Sí, Mm. como que está padre como esta parte, sí, sobrenatural está Que me parece una lectura más precisa de de los católicos per se. católicos, bueno, te iba a Sí, decir o sea, católicos gringos o católicos mexicanos o en general. en general, ¿no? O sea, como que el catolicismo tiene una reacción muy rara hacia los milagros, Ujú, en donde todo lo sobrenatural es como evidencia, ¿no? La sí, existencia de Dios. sí. Entonces, pese a que sea un güey que mata gente, su Sí. existencia misma, en tanto Ujú, que es sobrenatural, es una demostración sí. de Dios y por lo tanto también divina y buena. Ujú. Ajá. Sí, digo, Entonces la moralidad está un poco torcida sí. por la creencia religiosa. Sí, sí, sí. Ujú. Digo, yo me iría más al horror folclórico porque no están en una ciudad, pero sí, digo, X, Ujú. están en una islita, pero sí la ciudad está ahí al lado, ¿no? Y tiene reglas muy concretas, ¿no? La cuestión Ujú. vampírica, ¿no? Que le decía a Andrés de que, pues sí, es que tiene que haber un... porque me está diciendo, es que no se transformó en vampiro antes y no sé qué, y le dije, pues es que según yo son 3 veces que tiene que haber intercambio de fluidos entre el vampiro y su víctima, ¿no? Ajá. Entonces como que con este padrecito sí fue así. Fueron como 3 veces y también tiene que morir, que era lo que también decíamos, ¿no? O sea, porque sí, el padre como que tuvo esta cuestión extraña, este malestar fisiológico que pues claramente está relacionado con lo vampírico. No sé si porque no estaba tomando sangre o porque ya se estaba transformando, entonces se muere y luego ya se hace vampiro, ¿no? Y entonces él ha estado alimentando al pueblo con la sangre del vampiro, y empiezan a suceder milagros y cosas así, como bien dice Andrés, pero no todos se están transformando en vampiros porque tiene que haber intercambio y tipo Sí. así, ¿no? Entonces, a ver qué pasa, no hemos visto el final. A ver si al rato lo vemos. Pero sí, Ujú. ese es el cuento de Alberto Chimal. Les digo, a lo mejor no tengo mucho que decir porque me parece un cuento muy bien logrado. O sea, la trama está interesante. Es una propuesta imaginativa muy, muy propia. O sea, no muy contenida. Y también tiene un evidente manejo del lenguaje y un cuidado del oficio en cómo está escrito. Yo sí tengo un poco de críticas, pero el problema es que no las tengo tan claras. Mm, Porque digo, literalmente lo leí hoy.
Ah, En la sí. mañana hace unas horas. Ajá. Ah, no, sí, y yo lo he leído 4 veces. Ajá, pero en primer lugar me parece un tanto confuso, porque no me parece, yo no pienso, o no me considero a mí mismo como un lector inexperto, Ujú. y aún así me pareció confuso. No, sí, sí es Ajá. confuso. Eso aparte, o sea, Sí, sí pero es tienes. una cosa. Yo Y tuve que la, leerlo varias veces ajá. para ya entender así de que. Y el otro elemento es que sí, o sea, todo lo que dice, lo que te decía Marina es cierto, pero no me pareció extraordinario. Pues Entonces, no lo tiene que ser, o sea. no sé, o sea, Es que yo sí lo no, trato de pensar, o sea, no sentí muy fuerte el aura Ay, en este cuento. no, yo siento Ajá. que sí, porque sí me parece un cuento especial, o sea, que intentó hacer algo como único, o sea, creo que hay otros autores. Aprecio el riesgo. Ajá, o sea, Ajá. es un cuento, igual, y como hemos dicho, a veces, pues no sé, no nos gustarán tanto, o sea, pienso un poco también en La primera calle de la soledad, que también es un libro que toma muchos riesgos, y te puedo decir, o sea, mi experiencia de lectura disfruto más y siento más apreciación por este cuento que por la novela de Ujú. Porcayo. No que la novela de Porcayo sea mala y no valga la pena leerla, claro que sí lo merece, pero siento que este cuento pues apela más a sensibilidades que me gustan, o sea, me gusta la protagonista, me gusta que sea como un poco caótica y como emocionalmente más inestable, que no sabe qué hacer y que corre por la calle, me gusta cómo describe la ciudad, cómo platican estas chavas, sí es un texto confuso porque hay muchas cosas que no te dicen, las conversaciones a veces están esporádicas, intercala muchos saltos en el tiempo, pero eso también me gusta. Y salto en el tiempo y también, digo, es que eso es parte de lo arriesgado, pero en mi opinión no me pegó muy fuerte o no me Mm, gustó mucho. Es que no solamente hay saltos en el tiempo, sino también hay saltos o cambios, perdón, en el tiempo verbal. Ah, sí, pues así es como Ajá. los expresan, ¿no? Sí, entonces se vuelve también como muy confuso porque por sí, como dices, es un protagonista que está teniendo como cierta crisis Sí, emocional, sí, cierta sí. crisis espaciotemporal y aparte Ujú. también tienes estos cambios verbales, Así entonces es. se me hace muy confuso, se me hace un texto difícil Ay, a mí sí me gusta. y no soy un lector inexperto, No, y hay un punto en donde se aprecia todo eso, pero hay un punto en donde ya se vuelve como a lo mejor sí demasiado está, a lo complicado. mejor es cansadito, porque Ajá, cansado, exacto. empieza Ujú, mucho más realista y luego empieza como a desbaratarse, entonces ujú. tal vez sí requirió, no sé, si quisiéramos que la lectura fuera más accesible, pues sí, a lo mejor espaciar Y más. quizás a él no le interesa eso, ¿no? Sí, también puede ser eso, ¿no? Ajá, si yo solo quiero que me lea gente súper acá. Ay, no es cierto, bueno, a mí sí me gusta. Ajá. Y porque justo esos saltos temporales y esos, ese doblar o desdoblar más bien del personaje, pues es de las cosas que me gustó, ¿no? Ujú. Porque pues sí trató de abarcar, que por eso también es confuso decir si es cuento o si es novela corta, porque pues sí intenta abarcar temas un poco complejos, ¿no? Que Ujú. la psicología, por así decirlo, de Beatriz, o sea, de que por qué, cómo se siente ella misma con su orientación sexual, de dónde viene un poco ese tema, digo, porque sabemos que México es homofóbico, pero cómo se vive esa homofobia, cómo se internaliza, cómo toma decisiones ella, Está padre cómo. como la manera cotidiana en que aborda ese tema. Eso sí lo Eso me puedo gustó apreciar mucho también también. bastante bien. O sea, no es así de que la gente así tapándose la boca, de que, ¿por qué? ¡Ah, Horrorizada. lesbianas! Ajá. Me pareció muy realista, me pareció como que se enfoca mucho en estas microagresiones, ¿no? Que Sí, lo eso llaman está padre. ajá, está chido. Sí, y porque pues también obviamente Ujú, microagresiones hacia la comunidad queer, ¿no? Que ujú. siento que igual como que la gente en el trabajo sabía que se gustaban y así, entonces como que tratan de ser amables con eso, pero al mismo tiempo pues las tienen así como aparte, ¿no? O sea, hay una Ujú. distinción que genera extrañeza, tipo así. Entonces, no sé, me gustan, en general me gustan los temas que hablan sobre la sexualidad femenina desde un punto de vista pues complejo, que lo abordan con sensibilidad, final feliz, o sea, nadie se muere, este, me gusta que también pues Agridulce, diría. ¿vale? Agridulce. Es un final un poco agridulce, bueno, sí, porque sabemos que Elena se va a quedar dormida para siempre, por así decirlo. Eh, pero me gusta que también hasta cierto punto la parte de su relación sí es
importante para la trama, pero también se trata de otra cosa. Entonces, perdón. eso también me gusta, ¿no? No, justo te iba a sugerir ya hablar de Labyrinth. Ay, la hora de hablar de Labyrinth. Estoy pensando hasta hacer una columna solo sobre eso. Más que nada como de mundos subterráneos, ¿no? Porque ahorita que estoy leyendo, continuando mis lecturas de Bachelard, estoy leyendo La Poética del Espacio y es más que nada una exploración sobre la casa, ¿no? Entonces está prolongando temas que a mí me encantaron mucho de el reposo, la tierra y los sueños del reposo, que habla como de esta, como la tierra es el elemento como de, ¿cómo decirlo? Del recogimiento y del refugio, pero también de la oscuridad, y hay cierta hostilidad y cierta extrañeza, y es la hora de hablar de Labyrinth. No manches, es una de mis películas favoritas desde hace mucho. Porque siento que, ahora sí ya puedo hablar, es la hora de dar una clase de 2 horas de Labyrinth. No, no sé. Siento que el Labyrinth, o sea, en mi trayectoria como lectora, yo sí lo considero un poquito un parteaguas, por así decirlo, porque creo que es de estos referentes que ya, o sea, que es parte de una constelación de las cosas con las que siempre he resonado, ¿no? ¿No? Que son los cuentos de hadas. Obviamente no quiero decir rapto femenino porque se escucha feo, más bien la transportación de está muy oscuro, voy a prender la luz, o la prendes tú, una protagonista femenina a un mundo de fantasía, ¿no? El sueño de toda niña, Andrés, que te lleven así volando a un mundo mágico, un chico guapo te diga, oye, tienes que hacer esto, y que hay una tensión ahí romántica entre ellos. Un chico guapo de 40. No, Andrés, es el rey de los duendes, Goblin King no tiene Además edad. es David chico, Bowie está bien guapo. Sí, y es glam. Prohibido, prohibido, pues son los 80, prohibido criticar a David Bowie. No, y es que le decía ahorita a Andrés de que, pues, güey, obviamente va a pegar y obviamente va a resonar con mucha gente porque es una historia muy, muy resonante. Hace eco de La Bella y la Bestia, que también Totalmente. se podría criticar tanto en su momento como ahorita, pero tampoco me quiero clavar mucho, por eso digo, a lo mejor necesito hacer mi propia columna sobre esto, porque sí apela a ciertas, es que no son fantasías, son ciertas emociones complicadas dentro de lo femenino, ¿no? O sea, el despertar sexual en un cuerpo femenino y en un género femenino es complicado porque estás como asediado por muchos lados por como imposiciones sociales tanto machistas como tus propios sentimientos, ¿no? Y entonces es raro porque hasta cierto punto, si te fijas, muchas de estas historias, incluso Crepúsculo, habla un poco de esto, o sea, de cómo el peligro es también cautivante, ¿no? Y hasta cierto punto y esta escritora que no he leído, Angela Carter, habla mucho de cómo lo salvaje, lo peligroso y lo mágico es consonante, ¿no? Con las protagonistas y por eso son ellas las que pueden hasta cierto punto atravesar esa aventura, ¿no? Quizás a las mujeres también les gusta el juego y el peligro. Ay, Nietzsche. Pues sí, hasta cierto punto, porque para nosotras el hombre es el juego más peligroso, ¿no? Porque, pues sí, porque sabemos muy bien que pobres chicas hetero, pues no tienen de otra más que a cierto punto. No quiero ser mala onda. No, pues es complicado enamorarse de alguien que también representa un peligro, ¿no? Y eso sí, creo que te lo he platicado muchas veces. O sea, crecer en este contexto machista es muy raro porque todo tu entorno social te está configurando para que te enamores de estos güeyes, pero también siempre hay un peligro súper latente, ¿no? Tanto el peligro al placer y el pecado, que es la atracción sexual, pero también los peligros sumamente reales y difíciles de manejar de la violencia, ¿no? En el amor romántico, ¿no? Que pues, tú ya sabes, o sea, que sí hemos pasado por eso y es muy difícil. Es muy difícil de resolver, ¿no? Porque hasta cierto punto te enseñan a enamorarte como de un agresor, en muchos casos. Y esta historia... Pero Jared no es un agresor. Claro que sí. No. Las fanfictions dicen que no. O sea, es un tipo que de repente llega, engaña a la chava. No la engaña. Un poquito sí, porque le pone lo después le quiere comprar a su hermanito. Mira, Labyrinth, si no la han visto, y bueno, nada más para conectar
para que no se me escape conectarlo con lo de la fantasía urbana. Labyrinth a lo mejor es un caso aparte, pero bien podríamos decir que pertenece a la fantasía urbana un poco por el contexto. Es una niña en los 80s, en una ciudad así, pues, americana. Llega un duende glam. Llegó, fíjate, déjame explico. Y el mundo mágico tiene reglas muy concretas y la niña lo puede navegar perfectamente y puede sobreponerse a él. Entonces no es tanto como estos cuentos de hadas muy, muy clásicos donde claramente hay una jerarquía muy fuerte y los protagonistas están un poco a la merced de estos grandes seres, ¿no? En este caso, el rey de los duendes, David Bowie, qué guapo. Pues está, o sea, es un contrincante equiparable, ¿no? Para la protagonista, ¿no? Para esta chavita. Entonces, la película se trata de esta chica que está como en la adolescencia temprana, tiene como esta disfuncionalidad familiar que es como muy ordinaria, pero pues claramente pues tiene una madrastra, no queda muy claro si la mamá murió, si la mamá se divorció del papá. Necesito leer el libro, hay una versión novelizada que ya necesito leer. Pero lo que nos indican es que al parecer la mamá engañó al papá. Yo no sentí que lo engañó, yo más bien sentí que lo dejó y ya anda con alguien más. Es que está esa perspectiva. Yo siempre pensé que la mamá estaba muerta y que la mamá era actriz y no sé qué, y pues entre esa vida que tuvo la mamá antes de tenerla a ella, pues a lo mejor tuvo otros romances, ¿no? Esa es una teoría. Hay otra teoría que dice eso, o sea, que la mamá pues se fue y ahora es actriz y anda con otro güey. O sea, y pues sí, y la otra que tú dices, ¿no? Pues que es actriz y lo engañó y se fue o algo así. Pero bueno, el punto es de que hay un tema ahí de que la figura materna no está presente, ¿no? Y eso, pues, y la madrastra, pues, es como, tiene este antagonismo, ¿no? Que es merecido o inmerecido, la película no te lo deja tan claro. Siento que en la película no. Sí, como que sí te tratan de decir que la niña tiene que madurar, claramente, ¿no? Entonces la dejan de que cuidando a su hermanito, un bebé, así que está llorando en la noche y está empezando como a llover. La niña está un poco harta y jugando ella misma con esta obra de teatro que está practicando, pide el deseo de que el rey de los duendes se lleve al niño, ¿no? Y el rey de los duendes lo cumple. Entonces esta es la escena que el bebé de repente deja de llorar, se me hace muy chida. Porque la niña dice, no, pues deseo que te lleven en este instante, ¿no? Se voltea y ya no escucha nada. Y tú dices, ¿what? Y ella misma se da cuenta, entonces regresa al cuarto, ya no está el hermanito, entonces empieza a suceder todo este alboroto a su alrededor con todos los duendes, todos los mopeds, así jajaja, jijiji. Y hay una lechuza o un búho así golpeando la ventana, se abre la ventana y es David Bowie, ¿no? Escarcha volando por todos lados. Me encanta David Bowie en Maya, ¿sabes? La fantasía última de todas las chicas. Entonces, la chavita así de, güey, no mames, mi hermano, regrésamelo. Y él así de, no, no, regrésate. Y ya no te preocupes por el niño. O sea, como que la trata de ya calmar y decirle, no pasa nada. Y ella así de, no, güey, regrésamelo. La niña es como súper firme, se da cuenta que la cagó así masivamente. Y el rey, no sé si te refieras a esta primera escena donde le dice, mira, te traje un regalo, ¿no? Y es una esfera de cristal. Y de que nada más, o sea, es una esfera de cristal, pero puedes ver tus sueños aquí adentro, ¿no? Entonces, esto me gusta mucho, es que me gustan los sueños. Entonces, el tema de los sueños, así de te ofrezco tus sueños, te ofrezco tus fantasías, que pues son muy infantiles hasta cierto punto. Y ella misma le dice, pues no lo hagas, la esfera, y es cuando dice, a ver, niña, Sara, se llama Sara, la protagonista, y que gira la mano, la esfera se transforma en una serpiente y él así de, no me retes y se la avienta, así, y luego la serpiente se transforma en una bufanda. Entonces, y ya la niña está de, no, güey, mi hermano, o sea, no, por favor, o sea, no lo decía en serio, y ya es cuando Jared le dice de que, bueno, o sea, ¿a dónde te lo llevaste? Le dice, pues allá lo tengo en mi castillo, después al centro del laberinto, ¿no? Después, y ella es cuando le dice, pues si lo quieres recuperar, tienes que resolver el laberinto. ¿Y ya? Sí, digo, y eso trata, no creo que vale la pena extenderse mucho que todos los retos que tiene que pasar, no. porque pues como toda historia, moderna, bueno, no moderna, sino occidental, digamos, clásica, Sí, es así el viaje ajá, exacto, este,
Y nada, no, a mí lo que sí me gustó es, por ejemplo, Ok. cierta cotidianidad de la magia que sí tiene Sí. esta historia, que Ah, sí, al una de las inicio. escenas que sí me gustó, que me dio risa, es que hay un duende, un goblin, ¿no? Es que son goblins, Son ¿no? goblins, son duendes, No sí. sé qué le diferencia un goblin y un duende, pero bueno, está el duende y trae como un insecticida y ves que se lo está echando a las hadas. A las haditas, sí, chiquitas. Ajá. Sí, como si fuese una pestilencia, ¿no? Como mosquitos. Ajá. Pues Andrés se sintió identificado. Ah, porque a mí me chocan los mosquitos. ¿A quién no? Pero Ajá. sí, o sea, como que... sí, pues es una fantasía muy, vamos a decirlo así, deriva mucho de elementos muy clásicos, pero sí, como bien dice Andrés, pues también te los muestra un poquito más chuscos, un poquito más cercanos, menos glamorizados, o Sí, menos digo, románticos. a mí, digo, esta vez voy a ser un poco abogado del diablo. A mí tampoco me encantó Labyrinth. Yo la amo. Hasta cierto punto me gustó más el libro, bueno, perdón, el libro, el cuento que El que leímos. leímos de Ah, Chantal. me estaba durmiendo en la película, eso, ¿no? Este, También la vimos en la noche. ajá, sí, o sea, no soy el público dirigido, me pareció un tanto infantil. Sí lo es. La historia, bueno, en un sentido, porque, o sea, las historias para niños pueden ser padres, pero hay un punto en donde se sienten que hasta ahí llegaron, y Yo, no trascienden como eso. yo siento que más bien, o sea, sí, sí puedo entender por qué lo dices, ¿no? Porque yo también lo he sentido. Tengo muchos años viendo esta película y también siento que se queda corta. O sea, como que no pudo ser, al tratar de apelar al público infantil, no pudo apelar tanto a la experiencia como adolescente femenina. Sí se queda corta en esa parte como de, uy, de la seducción, por así decirlo, la cautivación que tiene el personaje de Jared con la chavita, porque pues claramente, como bien dicho Andrés, pues también hay una diferencia de edad entre los actores, ¿no? Que se nota que fueron como muy cuidadosos con eso. Entonces como que está padre que la trama romántica no se explore tanto en la historia, pero al mismo tiempo pues es algo muy crucial para Pero, el devenir como femenino, pero ¿no? yo no me Tener... refería a eso. Yo me refería a que los acompañantes que va Ah, obteniendo sí, pues esta chica en su viaje, en su historia, sí, en su en su aventurita. historia, son muy planos, son muy, Sí, son muy chuscos, sí, muy sonsos. sí, muy poco dimensionales, ¿no? Sí, pues pudo, o Pero, sea, y tiene de que el tipo grandote, fuerte, pero mediocito, ¿no? sí, el Ajá. gigante amable, Sí. el chiquito rabioso y el duende amargado, ¿no? Ajá. Sí, eso sí lo puedo entender y por eso digo, o sea, sí, es una película infantil. Creo que su gran virtud, te digo, viene de esa tradición de que tiene inspiración en cuentos clásicos eh, que entonces manejan arquetipos que pueden ser muy potentes, muy poderosos. Sí, estoy de acuerdo que, pues yo creo que la fascinación que muchas personas tenemos con esta película viene de percibir todos esos elementos que están presentes, porque también vi un pequeño documental de cómo se hizo la película. Entonces se nota que hay mucho pensamiento y mucho trabajo, eh, vamos a decirlo así, literario, al momento de crear la historia y de hablar de ciertas cosas que a lo mejor sí apelan más a ciertos públicos que ya traemos a lo mejor esa biblioteca, ¿no? Y tenemos esos temas presentes y nos gustan, ¿no? Y por eso creo que puedo entender como que a lo mejor tú no ves o no te sientes tan cautivado por la película como yo. Porque a mí sí me encanta, o sea, te digo, me encanta la idea de mundo subterráneo, de que esta niña tiene que aprender a navegar y pues tienes este personaje masculino que es como su rival, pero luego tienen estos como momentos un poquito más románticos, un poquito más de intimidad y como que es un poquito una lucha de poder, porque al final la escena final es la lucha de Hay una poder. historia de mundos subterráneos que me gustaría leer. ¿Cuál? Ajá. ¿Cómo se llama? Memorias del subsuelo. Dostoyevsky. Ay, bueno, pero eso es en el subsuelo de verdad, o es de fantasía, o de qué. No, no, sí. Ay, Andrés, bueno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando de David Bowie? Estamos hablando de fantasía. Nada, eso me ocurrió. Ya sé, has dicho que quieres leer a Dostoevsky. Y ya, o sea, les digo, tal vez más adelante, mucho más adelante, si hago mi columna de mundos subterráneos y de Labyrinth particularmente, podría explorar por qué me gusta tanto, ¿no? Porque te digo, pues sí, apela a esta cuestión,
obviamente del chico malo, de, la fantasía y la magia y demás. Y también como que siento que fue de las primeras historias que igual me dejó muy como entusiasmada, pero con ganas de algo más, o sea, de saber más y de entender más y explorar más. Y pues donde, y sí, les digo, hay una versión novelizada, ha habido mangas y cosas así, o sea, como que el mismo potencial de la historia y de todo el world building que hicieron, porque es un world building autónomo, con sus propias reglas y sus propios personajes y demás, eso también se me hace bastante chido, ¿no? O sea, que no es como una especie de, no sé, extrapolación de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O de ¿cómo se llama? El Mago de Oz. O sea, sí sé que son inspiraciones directas, pero no están replicando esa historia. Me gustó que es una historia original Ujú. con sus propias reglas y sus propios mundos. Eso también creo que está padre, ¿no? Porque no es tan fácil lograrlo, ¿no? Y sí, a lo mejor se queda corto, ¿no? Y pues sí, obviamente a mí me gusta el personaje de David Bowie, me gusta David Bowie, entonces pues obviamente si tú pones un personaje masculino guapo que logre cautivar a la raza, pues ahí vamos a andar, Andrés, o sea, tampoco es tan complicado. De que si pones... David Y, Bowie no es guapo. claro que sí, Andrés, no sabes lo que estás diciendo, o sea, por favor. No es feo. Este no es tu ámbito. Es que no, es que sí, tú puedes decir, es que está feo, es que está güero, No dije que estaba está feo. desagrido, lo que sea. Es el personaje, o sea, a mí yo soy fiel, yo abogo por enamorarse a través de personajes, entonces también es el personaje, ¿no? Es este personaje que no entiendes bien cuáles son sus motivaciones, ¿no? Quiere andar con la chica, nada más le está jugando un jueguito, quiere al hermanito para qué, o sea, como un buen cuento de hadas, las motivaciones son un poco ambiguas, son un poco juguetonas, y por eso todas las fanfictions y las secuelas y cosas así exploran todos esos aspectos que nada más están como apenas esbozados, ¿no? O sea, ay, quería al niño como heredero, pero luego es que por ahí dice en Wikipedia, así que, ay, a lo mejor le iba a decir a ella, no, mejor tú quédate, tú quieres ser la reina de los duendes. Y luego, pues obviamente lo del baile, así de, uy, estamos bailando juntos y esta canción tan romántica y bonita, está tronando. Y el final, es que es lo que le dice al final, Andrés, digo, en los comentarios en YouTube la gente así de, no, sí, es que la niña tenía que superar su propia fantasía, porque hay dos opciones, ¿no? Para ya cerrar un poco esta historia. Y son dos opciones que también pienso mucho en El laberinto del fauno, ¿no? Como que creo que son historias que pueden ser igual comparadas en muchos sentidos. Pero al final igual, ¿todo fue un producto de la imaginación de ella o realmente existe el mundo subterráneo? Aquí, a diferencia del laberinto del fauno, Ajá. porque ahí sí tengo la opinión opuesta. Este, Aquí sí creo que es claramente una imaginación de ella y es parte de lo que te dice la historia, ¿no? Ya O sea, al sé, final el cierre es de que no, si todo te lo imaginó, madura niña, es momento de crecer. momento de crecer. Pero la mejor interpretación, obviamente, the bestest. La mejor interpretación es que sí es real y que David Bowie es real, el rey de los duendes. David Bowie es real. El David Bowie es real. Fue real, o no sé, no sé si es real. Sí, 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 fue muy real, descansa en paz. Pero no, yo siempre soy igual, abogo porque los mundos de fantasía sean reales, no me encantan las interpretaciones donde todo fue un sueño. Sí, sí, y para el laberinto del fauno, interpretarlo así, pues es como que para que lo veas la película, ¿no? Ya sé. O sea, no tiene sentido. Ya sé, Pero aquí yo pienso exactamente lo contrario. La historia te indica que es una fantasía. La ya historia sé. te está diciéndolo. Yo sé que la historia te está diciendo eso, pero aún así, creo que igual yo preferiría que si fuera real. Porque te digo, o sea, tiene un world building ahí como bien bonito que quiero explorar todavía más. Entonces, yo nada más digo eso, ¿no? A mí me gusta la idea de este mundo de fantasía, este mundo alterno que se puede explorar, se puede vivir, que porque igual, hasta cierto punto la fantasía tiene esa intención, ¿no? Apuntar a un mundo más amplio y más maravilloso de lo que inicialmente puedes ver. Quizás eso fue lo que no me gustó. Mm. No eso que acabas de decir, ¿no? Ah. Sino que a diferencia del laberinto del fauno, Ajá. la historia me dice que eso fue una ilusión de la niña y Puede que ser. debe madurar. O sea, entonces, quizás por eso no me convenció, porque es de que, ok, es una Puede historia ser. que he escuchado 10.000 veces, ¿no? Yo sé.
Muy bien. Entonces, no hay preguntas por el momento de nuestra comunidad. Si surgen Póngalas en YouTube o... Sí, en YouTube. Porque Sí, en sí. Spotify no hay. No sé, para poner Ah, comentarios. bueno, entonces sí, pónganlos y Ajá, los leemos. entonces, por el momento no tenemos preguntas de nuestra comunidad lectora, pero si acaso surgen, las diremos en el siguiente episodio. Y también, sí, por si tienen dudas aquí, pues échenlas ahí en los comentarios. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. La siguiente columna es de Akira, ya me fijé. Ah, eso va a estar Esa bueno. va a estar muy buena porque es una de nuestras películas más favoritas. Vamos a hablar un poquito más de Cyberpunk, pero también vamos a gritar, Canadá, y Tetsuo. En fin. No me gustan los gritos de Akira, pero... Ay, si tengo que soportar los de JoJo's Bizarre Adventure, hazme el favor, Andrés. No es válido lo que estoy diciendo. Es diferente. Chingada madre. No, bueno, ya. Perdón por mi frustración. Es que tengo mis temas con el anime. Pero Akira es una de mis películas favoritas. Y ahí sí los gritos me parecen meritorios. Pero bueno. Algo más que quiero decirte. Nos estamos adelantando, lo siento. El mejor de Bowie es Kira Yoshikage. No es cierto, Andrés. Chingado, no. Creo que no. Ya podemos cerrar con eso. No, el mejor David Bowie es David Bowie. Y Jared. El rey de los goblins, el rey de los duendes. Entonces nos vemos en la siguiente. Sí. Andrés out. Y Marina out. Justo está lloviendo. Bitácora de la Capitán Suplementaria. Cabina de Comando es un podcast elaborado desde el amor y la pasión por la literatura. Nuestra intención es compartir nuestros saberes e intereses para así generar redes de diálogo y encuentro. Cabina de Comando pertenece a las actividades del proyecto independiente de la cíclica Sociedad del Fruto y el Mito. Pueden seguirnos en redes sociales como Instagram y Tumblr, donde publicamos otras iniciativas. Comparte tu entusiasmo por este proyecto, dándonos tu opinión en las diferentes plataformas y enseñándoselo a tus seres queridos que podrían estar interesados también en estos temas míticos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.